Bienvenidos, esto es Apropia Conocimiento para Todos, una temporada en la que hablamos de economía circular. En este capítulo hablamos de bioremediación. Para poder entender de qué se trata, he invitado a Catalina Arroyave Quiseno. Es bióloga de la Universidad de Antioquia con maestría y doctorado en biología, ya me va a explicar, en Barcelona y un postdoctorado en la Universidad de Antioquia. Es profesora de la Universidad de Medellín y además coordina el Centro de Investigación y Tecnología de la Facultad de Ingenierías. Hace parte de varios grupos de investigación, entre ellos el GEMA y el Green Bio. Gracias, correcto. Profesora, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Profesora, ¿qué es eso de remediación de aguas y de suelos? Bueno, nosotros trabajamos con tratamiento de aguas residuales a partir del uso de microalgas. Entre ellas son unas microalgas que son nativas, o sea, que hacen parte de la microbiota de Colombia. Nosotros pues contamos con los permisos ambientales para poder trabajar con ellos. Y está también pues una cepa comercial, que en esa no necesitamos pues permiso, sino que esa cepa la compramos y la adaptamos para remediar aguas residuales de la industria alimentaria. Entonces, lo que se hace ahí es que estas microalgas se alimentan de los contaminantes que tienen estas aguas residuales y los dejan inmovilizados en esas células, ¿cierto? Al reproducirse. Y esto luego, esa biomasa que queda, nos puede servir para otros usos, por ejemplo, como biofertilizantes, que sería ya pues como un uso muy concreto para mejorar suelos. Ahí está cerrado prácticamente el círculo, la economía circular, pues, en una primera aproximación. Déjeme ir haciendo pedacitos de zoom en asuntos que usted va diciendo. Entonces usted arranca diciendo, nosotros lo que hacemos es, ¿nosotros quiénes? Yo trabajo en conjunto con la profesora Adriana Aristizábal de la Universidad EAFIT y con la profesora Lorena Cardona del Pascual Bravo. En eso es muy interesante, digamos, ese grupo de trabajo porque la profesora Adriana es experta en la parte de aguas, de los contaminantes que están en las aguas. Ella es ingeniera química y Lorena es ingeniera mecánica y ella es quien nos ha ayudado a hacer los diseños de los reactores. Entonces yo lo que les cuento a ellas es que necesitan las microalgas para crecer, estos microorganismos unicelulares que tienen características además de plantas porque pueden hacer fotosíntesis y entonces ella y Lorena lo que me hace es la casita, el medio de cultivo, que es usando estas aguas residuales. Y digamos que la casita son estos bioreactores, entonces le generamos como unas condiciones artificiales donde ellas puedan crecer y hacer esa remoción de las aguas, pues la remoción de contaminantes en esas aguas. Como eso es conocimiento para todos, es más o menos como cada una pone lo que tiene desde el conocimiento, desde su experticia, y llegan a un producto, a un proyecto conjuntamente. Yo hablo de producto porque usted me habla de los bioreactores, de los cajoncitos, de... Quisiera pedirle el favor de que nos explique, que nos ayude a entender cómo funciona para un mortal como yo. Claro que sí. Entonces, los bioreactores son, en este caso nosotros utilizamos unos cilindros. Es interesante es porque estos cilindros suelen ser muy costosos. O sea, cuando nosotros miramos estos bioreactores afuera, si los vamos a comprar afuera, suele ser tecnología muy, muy costosa. En esto nosotros, a través de, digamos, de una serie de elementos que conseguimos en el mercado en Colombia, es que generamos esos diseños. Entonces, aquí los bioreactores, como indicaba, son cilindros, son transparentes y lo que nosotros hacemos es con sensores, que como decía, lo podemos comprar en el mercado de aquí. Nosotros hemos hecho un monitoreo a esas microalgas, o sea, cómo van creciendo en el tiempo. Entonces, en el diseño que nosotros contamos es unas chaquetas, se generaron unas chaquetas con luces LED. Porque las microalgas, como hace un momento yo indicaba, ellas hacen fotosíntesis y la fotosíntesis requiere diferencias Luz.
longitudes de onda. Entonces nosotros le ponemos una chaqueta LED a ese al cilindro. bioreactor, que es ese cilindro, debe ser transparente para poder que le llegue la luz a la microalga. Le ponemos oxígeno y vamos monitoreando con una serie de sensores a ver cómo se está comportando esa microalga y si le está gustando o no esa agua residual que le estamos adicionando. A veces le gusta, a veces no tanto. Y entonces ella pues va creciendo, la microalga va creciendo, se va generando, digamos, un mayor número de células y eso es lo que nosotros al final obtenemos, un agua más limpia porque removemos una serie de contaminantes y luego tenemos ese conjunto de células que le llamamos biomasa, que es todo eso que separamos del agua y todas esas células, y esas células es lo que luego podemos llevar a que sea un producto que pueda aplicarse en diferentes industrias. Es decir, termina convirtiéndose en materia prima Sí, para exactamente. abonos, fertilizantes, algún tipo de... E incluso para la industria de alimentos o también puede ser para la industria cosmética. O sea, tiene diferentes usos dependiendo de lo que se quiera, porque también genera pigmentos a partir de esas luces. Entonces, una de las cosas que hemos visto es que dependiendo de la longitud de onda que le pongamos, o sea, de la chaqueta LED, ella va a incrementar o no un pigmento que puede tener un uso final. Ahora se nos quedó clarísimo el proceso. El asunto es, ¿de dónde sale? ¿A uno cómo se le ocurre llegar a ser el cilindro de la chaqueta y todo el proceso? Bueno, eso es algo que ya existía, No, digamos, a no. nivel mundial, Sí, sí. exacto. Pues la idea, digámoslo así. La idea ya existía, entonces nosotros con una estudiante de doctorado fue que empezamos a hacer ese trabajo. Y a lo largo, digamos, de esos proyectos de investigación que hemos hecho en conjunto, pero esto inició en la Universidad de Medellín y eso es Ujú. importante aclararlo porque la profesora Adriana y Lorena antes hacían parte del grupo profesoral de la Universidad de Medellín. Ok. Y aquí fue donde nos juntamos con esta idea para hacer un tratamiento de esas aguas residuales. Esto también surgió con la estudiante de doctorado y con ella fue que empezamos a hacer toda esta construcción. Entonces, ahí a partir de proyectos internos, nosotros fuimos creciendo y luego tuvimos financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, MinCiencias. Entonces, ahí pudimos también financiar estudiantes de maestría y estudiantes de pregrado. Y entonces esto se nos fue creciendo. Y cuando las profesoras se fueron para las otras universidades también financiaron este proyecto. Y así es que hemos ido, digamos, creciendo en términos digamos, de financiación y de maduración de la idea. ¿Cuál es, digamos, como la necesidad o el problema a resolver en nuestro entorno? Eso surge porque esto es un tratamiento terciario. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se tratan las aguas residuales, hay, digamos, unas etapas, que es tratamiento primario, secundario, que normalmente son físico-químicos, son tratamientos Mm. físico-químicos. Pero estos tratamientos no alcanzan a remover todos los contaminantes. Entonces es ahí donde uno, digamos, entran esos microorganismos, en este caso las microalgas, a remover los contaminantes que las otras etapas no pueden remover. Que, por ejemplo, la materia orgánica, aunque las otras etapas se remueve, dependiendo de la naturaleza de las aguas residuales, como en este caso que dije las alimentarias, no se alcanza a remover toda la materia orgánica. Entonces los microorganismos se alimentan de esto como fuente de carbono. Entonces ahí entran los microorganismos. Y otro es el fósforo y el nitrógeno. Eso a través de procesos físico-químicos tradicionales no se alcanza a remover. Los microorganismos sí lo hacen. Lo secuestran, además lo utilizan para ellos, eso es alimento. Para nosotros en las aguas es un contaminante. Entonces, digamos que esto previene procesos de contaminación en las aguas. Entonces aquí es donde, digamos, surge esa idea y esa necesidad de
utilizar otra etapa para la descontaminación, pero además que en esa etapa se pueda generar un producto, como son las microalgas, como una materia prima, y que se pueda aplicar en otro tipo de industrias. Porque lo que sucede es que a veces esos tratamientos quedan solo en tratamientos, pero no tienen otro uso. Entonces, la industria lo ve como un costo. Un gasto. Es, Claro, porque, profe, me da usted pensar además, es que investigar es muy costoso sí, mucho. Es muy costoso. y puede volverse muy caro si no tiene un resultado, digamos, Aplicado. más aplicado, más útil. Sí, Termina siendo, digamos, un lastre que las universidades o las industrias pueden cargar, a no ser que encuentren. ahí es diferente, Ajá. porque para las universidades la investigación no es un lastre, ni tampoco es un gasto en la medida en los productos que nosotros generamos de otro tipo, porque en la academia a nosotros también nos interesa muchísimo los artículos científicos, porque esto es lo que finalmente rankea y posiciona una universidad. Entonces, digamos que nosotros tenemos otro tipo de réditos, incluso también lo que podemos generar en los cursos para los estudiantes, porque eso El valor el pedagógico. valor que nosotros empezamos a tener también es por la formación que los profes tenemos, porque nosotros no podemos quedarnos estancados. Entonces, aquí para la academia es diferente el costo. En lo que implica la investigación. Entonces, para nosotros investigar es fundamental en las universidades, pero lo que implica para la industria es diferente, porque la industria necesita generar una innovación en sus procesos que les genere un rédito económico. Y este sí tiene que ser mucho más inmediato de lo que es para las universidades. Y entonces ahí la visión es muy distinta. Entonces la industria sí necesita que las soluciones que se tengan generen unas ganancias, porque cuando es solo el tratamiento, claro, la ganancia está en la parte ambiental, en las bonificaciones y bueno, en un lado que no lo sancionen, sobre Sí, todo en claro, esa parte, porque eso ya genera eso tiene pues un impacto. claro, porque tiene que pagar unas multas. Pero también si esto además les puede llegar a generar digamos, un valor económico adicional, pues para la industria esto tiene todo el valor. Claro, y finalmente, digamos, esa conversación entre la industria y la academia es cada vez más fluida, Sí, se si está no sea trabajando. constante. Es cada vez más fluida porque la industria ya ve la universidad, digamos, como un aliado. Lo que pasa es que ahí es un poco todavía difícil porque pues hay que entender también que nuestros procesos son más lentos a la velocidad que va una industria. Entonces, ahí a veces es un poco difícil la comunicación, pero digamos que las empresas cada vez más nos están viendo, se están acercando a nosotros. Y eso lo vemos porque ya no, por ejemplo, hace poco en el centro de laboratorios tuvimos una visita de una empresa mirando pues los laboratorios de la universidad, qué podíamos hacer, qué proyectos podemos trabajar en conjunto. Entonces, digamos que esto ya cada vez este muro que tenemos está, digamos, cayendo y eso es bueno para todos, finalmente. Claro, cuando usted dice, profe, que nuestros procesos son más lentos, es porque finalmente la producción del conocimiento tiene un ritmo que no es el ritmo empresarial, Así eh, es. y que demanda mucho seguramente el ensayo, el error, el vuelvo a arrancar, el otro ritmo, definitivamente. Claro, porque nosotros empezamos primero por unos proyectos que son, aquí se llama ciencia básica y es donde iniciamos la construcción de esos conceptos, poder entender los fenómenos. Y claro, para la industria entender los fenómenos, ellos no tienen tiempo para eso. Entonces, aquí es donde es más lento, pero como te explicaba hace un momento, los réditos para nosotros son diferentes, porque esa ciencia básica finalmente es lo que potencia luego una aplicación, entendiendo esos fenómenos, digamos, en términos de lo que sería la base del entendimiento. Pero esto además, cuando es llevado a las aulas, cuando nosotros trabajamos con los estudiantes, ahí es donde se ve el valor.
Y también a nivel internacional, pues eso es lo que nos posiciona finalmente en términos de publicaciones, que nos da un reconocimiento internacional. Entonces, ahí es donde te decía que hay una gran diferencia con la industria por la, digamos, la naturaleza que tiene cada una de, Claro, ¿cierto? a una le interesan los réditos económicos y a la otra mover la frontera del conocimiento. Exactamente. Profesora, volvamos al trabajo de ustedes. ¿En dónde están los bioreactores, la biomasa? ¿En qué punto están? ¿A qué se refiere con? En el desarrollo de la investigación. Nosotros ya tenemos esto, pues se define por TRL, nosotros tenemos un TRL 7. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya lo hemos evaluado a pesar de que está en el laboratorio, pero lo hemos trabajado con aguas reales. Nosotros estuvimos trabajando con Pradolac, con esta empresa fue que nosotros fuimos desarrollando esta investigación y la tesis de doctorado de la estudiante se hizo con estas aguas. Entonces, nosotros ya evaluamos en aguas Realmente residuales. contaminadas, o sea, no Sí, artificialmente sí, contaminadas para la investigación. exacto, no solamente fueron aguas creadas artificialmente, sino que nosotros lo evaluamos en aguas reales. E hicimos varios lotes, varios baches. En este caso, entonces, nosotros trajimos las aguas residuales de esa empresa, ellas nos lo proporcionaron y ahí nosotros hicimos una aclimatación de la microalga a esas aguas residuales y fuimos viendo cómo iba mejorando en el tiempo y también con suero lácteo. Entonces ahí las aguas residuales son de la industria láctea, donde nosotros desarrollamos esta investigación. ¿Y qué sigue? Ahí lo que sigue, bueno, lo que hemos ido trabajando es que ya estamos haciendo ya no proyectos de investigación, solo de investigación, sino proyectos de innovación. Y ahí es diferente, porque ya la aplicación es muy directa. Entonces nosotros nos hemos reunido con diferentes empresas, incluso hay una empresa aquí que está interesada para el escalado, que se llama Ática, y otras empresas, digamos que les interesa hacer la aplicación de esa tecnología. También porque esta microalga es capaz de remover sales. Y esto es una cosa que se viene dentro de la norma. Antes, las empresas, lo que debían hacer era decir cuántas sales estaban arrojando a las aguas. O sea que era solamente Un reportarlo. reporte. Sí, pero ahora en la norma para vertimientos hubo una modificación y ya sí es necesario que lo remuevan. Entonces, y las microalgas son capaces de hacer eso y nosotros ya lo evaluamos en esta tesis de la estudiante y también en un trabajo de maestría que se realizó con una estudiante de AFIT. Entonces ahí nosotros vemos que tiene una aplicación también. Entonces ya es conversación ya con empresas que estén interesadas en, digamos, adquirir esa tecnología y hacer la transferencia tecnológica. Ese es el paso a seguir con esta tecnología. Una pregunta que puede resultar incómoda. Ustedes hacen la biomasa y dice de aquí puede salir muchos productos. Sí. Ese de ahí para adelante, si son cosméticos, si son alimentos, si es una cosa o la otra, hace parte también de las posibilidades de investigación de esta universidad, de estos grupos como los suyos, o ese ya es un asunto que ustedes le dejan al mundo de la ciencia para que otro lo desarrolle. No, y no es incómoda la pregunta. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que nosotros sabemos que tiene una salida interesante en la agroindustria es porque nosotros analizamos en conjunto con la Universidad Autónoma de Barcelona, que es de donde yo hice el doctorado y donde mi estudiante hizo la pasantía. Ahí nosotros evaluamos las fitohormonas. Nosotros aquí, pues, no tenemos la capacidad de hacer ese análisis, allá sí, y pudimos encontrar que que se incrementan fitohormonas que comercialmente tienen un interés en en la agricultura. Entonces es muy interesante por eso, porque estas en las aguas residuales se incrementan junto a las que se necesitan en la agricultura. Entonces ahí hay una aplicación muy interesante. Y ya nosotros también evaluamos, por ejemplo, en suero lácteo, que se incrementaba las ficocianinas y esas ficocianinas tienen una salida en la industria,
farmacéutica y en la cosmética, y es muy costoso. Esto se llama química fina. Entonces nosotros ya hemos ido evaluando esas sustancias y mirando a ver cuál agua residual es la que potencia, la que es interesante. Ya ahí, por ejemplo, en lo que mencionabas es a quién le interesa, ¿cierto? Porque puede ser que uno lo produzca y a otro le interese comprar esa biomasa y no producirlo. Y eso va a depender mucho de la industria, ya aquí no de nosotros. Nosotros le decimos que tiene, ya miraría la industria que le interesa. Profe, muchísimas gracias por la investigación, por el trabajo, por la inspiración para tantos muchachos desde el pregrado hasta doctorado y por supuesto gracias por su tiempo con nosotros. A ustedes por la invitación nuevamente. A usted los esperamos en otro capítulo de Apropia, conocimiento para todos.